Hola chicos, muy buenos días. Les saluda la profesora Luz María Pasapera Vázquez y el día de hoy voy a trabajar con ustedes el curso de ortografía. Vamos a iniciar trabajando el tema número 1, la sílaba. Esta clase está dirigida para los alumnos del primer grado A de educación secundaria. Muy bien, vamos a ver la parte teórica de la clase del día de hoy, pero antes vamos a ver los desempeños. Desempeños. Vamos a trabajar dos desempeños. Primero, van a definir qué es la sílaba, van a decir el concepto de sílaba, van a conocer el concepto de sílaba. Y por último, van a identificar los elementos y las clases de sílaba. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver la parte teórica, el desarrollo teórico de la clase. Vamos a iniciar primero definiendo qué es la sílaba, ¿no? Y todos conocemos que la sílaba viene a ser un sonido o, en este caso, conjunto de sonidos articulados que se producen en una sola emisión de voz, ¿cierto? También cabe destacar que se considera la sílaba la unidad inmediatamente superior al fonema, quiere decir la unidad que sigue del fonema. ¿Qué viene a ser un fonema? Dirán ustedes. Chicos, los fonemas vienen a ser unidades mínimas de la lengua y estas se van a usar o las usamos en forma de sonidos o de letras, ¿ya? En este caso, a cada palabra se le va a separar en letras a través de barras. A esto nosotros lo llamamos fonemas, en este caso. Y el sonido que le sigue al fonema viene a ser la sílaba. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos la palabra cartera. Esta palabra cartera lo vamos a dividir en sílabas. Vamos a dividir car, te, ra. Cada una de estas divisiones se le llama sílaba. En este caso tenemos en la palabra cartera 3 sílabas. Vamos a ver ahora los elementos de la sílaba. Vamos a tener 3 elementos. Tenemos la cabeza, la cima y la coda. Cabeza y coda vienen a ser consonantes y la cima viene a ser vocal. Vamos a explicar la cabeza. Iniciamos por la cabeza. A ver, primero, la cabeza viene a ser aquella consonante o consonantes que van a ir antes de la cima, en este caso, antes de la vocal. Vamos a trabajar el día de hoy 2 clases de cabeza. Cabeza simple es aquella que está constituida por una sola consonante. Tienen ustedes la palabra camarón que está dividida en sílabas. La primera sílaba es K. Me dicen que la cabeza simple viene a ser una sola consonante. Y recuerden que la cabeza es aquella que va antes de la vocal. En este caso, la cabeza vendría a ser la letra C. Siguiente, tienen la sílaba ma. Entonces, la cabeza en la sílaba ma viene a ser la M. Y por último tenemos ron. En esta sílaba, la cabeza viene a ser la letra R. Entonces, la cabeza simple es aquella que está constituida por una sola consonante. Vamos a ver la otra clase. La otra clase es la cabeza compuesta. ¿A qué llamamos compuesta? Llamamos compuesta cuando la cabeza va a estar constituida por 2 consonantes. Tengo la palabra trajo, que está dividida en sílabas. La primera sílaba tra y la segunda sílaba jo. Muy bien. Vamos solo en estas sílabas, vamos a identificar la cabeza compuesta. Entonces, vamos a ver en la primera sílaba. La cabeza vendría a ser la T y la R, ¿no es cierto? Es una cabeza compuesta porque está constituida por 2
consonantes. ¿Y la jo sería una cabeza compuesta? No, no es cierto. ¿Por qué no es una cabeza compuesta? No es una cabeza compuesta porque solamente hay una consonante. Pero, ¿es cabeza o no es cabeza? Sí es cabeza, pero en este caso nosotros solamente estamos viendo la cabeza compuesta. Esta sería un ejemplo de cabeza simple. Muy bien, chicos. Una vez entendido qué es la cabeza, vamos a ver el otro elemento de la sílaba. El otro elemento y muy importante en la sílaba es la cima. Toda sílaba siempre va a tener una cima. ¿Ah? Vamos a ver la cima. La cima está constituida por la vocal o vocales. ¿Ya? Pero vamos a ver en este caso dos clases. Primera, a la cima que consideramos núcleo. Va a ser aquella vocal que va a constituir la mayor fuerza de voz. Aquella vocal que tiene la mayor fuerza de voz, esa va a ser el núcleo, en este caso de la sílaba. A quien también vamos a llamar núcleo silábico. La otra clase viene a ser la vocal marginal. Es aquella vocal que va a constituir la menor fuerza de voz. Entonces, la cima viene a ser la vocal o vocales. En una sílaba yo puedo encontrar una sílaba con una sola vocal o puedo encontrar una sílaba con dos vocales. Entonces, la vocal que tiene la mayor fuerza de voz viene a ser el núcleo silábico. Y la vocal que tiene, en este caso, la menor fuerza de voz, siempre y cuando haya dos vocales juntas, se le va a llamar la vocal marginal. Por ejemplo, tengo la palabra cuento que está dividida en dos sílabas, cuen y to. Vamos a analizar primero la sílaba cuen. Si ustedes se dan cuenta, en la sílaba cuen vamos a encontrar dos vocales. Por lo tanto, en estas dos vocales, una será nuestro núcleo silábico, la vocal con mayor fuerza de voz, y la otra será la vocal marginal, aquella vocal con menor fuerza de voz. Entonces, ¿cuál de estas dos vocales es la que tiene mayor fuerza de voz? ¿La U o la E? A ver, ¿cuál de ellas? Correcto. Sería la E, el núcleo silábico. Entonces, primero, la U viene a ser la vocal marginal, porque tiene menor fuerza de voz. Y la E viene a ser el núcleo silábico, la vocal con mayor fuerza de voz. Muy bien. Esta es la primera sílaba. Vamos a la segunda sílaba. Si ustedes se dan cuenta, la segunda sílaba está constituida por una consonante y una vocal. Muy bien. Si solamente encuentro una sola vocal en esa sílaba, se supone que esa vocal es el núcleo silábico. Solamente voy a encontrar una vocal marginal cuando voy a tener dos vocales en una sílaba, como es el ejemplo anterior. Entonces, en cuento, la O viene a ser el núcleo silábico. ¿Correcto, chicos? Ya tenemos ubicada la cima. Vamos a ver ahora el siguiente elemento que viene a ser el coda. Miren, la coda viene a ser aquella consonante que va a ir después de la vocal. En este caso, después de la cima. Puede ser una consonante o pueden ser dos consonantes, pero recuerden que ella o ellas van después, en este caso, ¿después de quién? Después de la vocal. Pero también, al igual que en este caso que la cabeza, vamos a encontrar dos clases. La simple es aquella que está constituida por una sola consonante. Tenemos la palabra encantador, que lo hemos dividido en sílabas.
Tenemos en, primera sílaba, can, segunda sílaba, ta, tercera sílaba y dor, cuarta sílaba. Entonces tenemos 4 sílabas. Vamos a analizar sílaba por sílaba. Primero, tenemos la sílaba en. ¿Qué vendría a ser? Recuerden, la vocal que viene a ser la cima. Entonces, me dice que la coda se ubica después de la vocal, después de la cima. Entonces, aquí tenemos en la sílaba en, tenemos que la coda viene a ser la letra N. Tenemos la siguiente sílaba, can. ¿Cuál viene a ser en esta sílaba la coda? ¿Cuál es? En esta sílaba, la coda viene a ser la letra N. ¿Por qué? Porque se ubica después de la vocal. En ta, ¿tenemos coda? No, no es cierto. ¿Por qué no tenemos coda? No tenemos coda porque me dice que la coda se encuentra después de la vocal. Y acá nosotros tenemos la T que está antes. Por lo tanto, este sería cabeza. Entonces, no hay en la sílaba ta, no se ubica la coda. Vamos a la sílaba dor. En la sílaba dor, ¿tenemos coda? Sí tenemos, porque aquí vemos que tenemos la O, que es la cima, y después de la O hay una letra y una consonante, y esta consonante viene a ser la coda, ¿correcto? Entonces, ya ubicamos que en esta palabra que está compuesta por 4 sílabas, solamente 3 de ellas tiene, en este caso, coda. Esa es la coda simple, que está constituida por una sola consonante. Mientras que la coda compuesta es aquella que está constituida por 2 consonantes. Tengo la palabra transferir, ¿cierto? Está dividida en 3 sílabas. Vamos a analizar cada sílaba. Empezamos por trans. Tenemos trans. A ver, ubiquemos. La T y la R, ¿qué vendría a ser? Cabeza, cima o coda. Viene a ser cabeza. La A, ¿qué viene a ser? Viene a ser la cima. Y la N y la S que se encuentran después de la vocal, después de la cima, ¿qué viene a ser? Vienen a ser, en este caso, codas, codas. Y es una coda compuesta porque encontramos 2 consonantes. Siguiente sílaba, tengo fe. ¿Tendrá esta sílaba coda? No tiene, ¿no es cierto? No tiene porque no hay una, en este caso, una letra, una consonante que vaya después de la vocal. ¿Irir tiene una coda compuesta? No, profesora. ¿Y por qué no tiene una coda compuesta? No tiene una coda compuesta, profesora, porque solamente hay una sola consonante después de la I. Y la definición dice que tienen que ser 2 consonantes. Correcto. Entonces, en el ejemplo de transferir, solamente vamos a encontrar que una sola sílaba tiene una coda compuesta. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos visto los elementos de la sílaba. Recordemos que la cabeza se ubica antes de la cima y la coda se ubica después de la cima. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver las clases, en este caso, de sílabas. Vamos a ver las clases de sílabas. Vamos a ubicar 3 clases de sílaba. Según la intensidad, según la cantidad de sílabas y por último, según la cantidad de letras. Ya, vamos a explicar una por una. Empezamos según la intensidad. Miren. Según la intensidad de la sílaba, vamos a encontrar 2 clases. Vamos a encontrar la sílaba tónica y la sílaba átona. Y ustedes muy bien saben que la sílaba tónica es aquella sílaba que va a tener la mayor fuerza de voz, mientras que la sílaba átona es aquella que va a tener la menor fuerza de voz al momento que nosotros vamos a pronunciar.
Tenemos en cada una de estas divisiones 2 ejemplos, ¿ya? En cada una. En la sílaba tónica, recuerden que es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia la sílaba. Tengo la palabra cortina. Esta palabra cortina está dividida en sílabas. Cortina. Entonces, ¿cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Pronuncien ustedes en sus casitas. Entonces, ¿cuál sería? Sería la ti, ¿no es cierto? La sílaba ti es la de mayor fuerza de voz, correcto. Y en la palabra cabizbajo, que lo dividimos en sílaba, ca, bis, ba, jo. La mayor fuerza de voz se encuentra en ba, ¿no es cierto? Y esta sería la sílaba tónica. La sílaba tónica porque tiene la mayor fuerza de voz. Nos vamos a la sílaba átona. Dice que es la menor fuerza de voz. Tengo la palabra miércoles y lo vamos a dividir en sílabas. Miércoles. Entonces, nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz está ubicada en mier. Por lo tanto, co y les vienen a ser sílabas átonas, menor fuerza de voz. Tengo la palabra esplendor y lo vamos a dividir en sílabas. Esplendor. La mayor fuerza de voz se ubica en dor. Por lo tanto, las 2 sílabas restantes vienen a ser las sílabas átonas por carecer de fuerza de voz. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos visto las clases de sílabas según la intensidad tónica y átona. Vamos a ver ahora según la cantidad de sílabas. A veces existe un poco de confusión cuando les pedimos ubicar, que nos digan qué clase de sílaba es según la cantidad de sílabas con la cantidad de letras. Presten mucha atención para esta clase. Según la cantidad de sílabas, se va a dividir en lo siguiente. Tenemos monosílabas y polisílabas. Las sílabas monosílabas vienen a ser aquellas palabras que van a tener una sola sílaba. Por ejemplo, flor, paz, ley, Dios. Estas son palabras monosilábicas. ¿Por qué son palabras monosilábicas? Son palabras monosilábicas porque van a tener una sola sílaba. Entonces, dentro de las clases de las polisílabas, vamos a encontrar 4. Eso no quiere decir que no haya más, hay más clases, ¿ya? Vamos a tener palabras bisílabas, que son aquellas que van a tener solamente 2 sílabas. Por ejemplo, tengo la palabra café, lo divido en sílabas. Café. ¿Cuántas sílabas hay en esta palabra? 2. 1, 2. Tengo la palabra cama. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra cama? Ca y ma. ¿Cuántas sílabas hay? 2. Entonces, si solamente encontramos 2 sílabas en esta palabra, a este tipo de palabras se le llama bisílaba. Pasamos a trisílabas. Las palabras trisílabas son aquellas palabras que van a estar compuestas de 3 sílabas. Por ejemplo, tenemos la palabra camarón. Lo dividimos en sílaba. Camarón. Entonces, contamos. 1, 2, 3. ¿Cuántas sílabas tiene? 3 sílabas. Muy bien. Entonces, será trisílaba. Tenemos la palabra ballena. Vamos a dividirlo en sílabas. Ballena. ¿Cuántas sílabas encontramos? 3. Correcto. A este tipo de palabras se le llaman trisílabas. Cuando encontramos 4 sílabas en una palabra, a esta palabra la vamos a llamar tetrasílabas. Las tetrasílabas son aquellas que están compuestas por 4 sílabas. Por ejemplo, tenemos meteoro. Dividimos meteoro. Me-te-oro. 1, 2, 3, 4 sílabas. Entonces es tetrasílaba. Caserío. ¿Cuántas sílabas encontramos? Caserío. Encontramos 4 sílabas. Entonces es tetrasílaba. Y por último tenemos pentasílabas. Las pentasílabas son aquellas palabras que van a estar compuestas de 5 sílabas al momento que lo dividimos.
Por ejemplo, tenemos bicarbonato. Lo vamos a dividir en sílabas. Bicarbonato. ¿Cuántas sílabas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, es pentasílaba. Y por último, tenemos delicadeza. Lo dividimos en sílabas. Delicadeza. Y nos vamos a dar cuenta que tiene, en este caso, 5 sílabas. A esta clase de palabras se les va a llamar pentasílabas. Pero también existen palabras con 6 sílabas, con 7, con 8, con 9, con 10. ¿Ya? Simplemente estas son algunas de las divisiones. Muy bien, ese es según la cantidad de sílabas. Monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas. Ahora vamos a ver según la cantidad de letras. Ya no vamos a contar la cantidad de sílabas, sino vamos a contar la cantidad de letras que va a tener cada sílaba. Vamos a ver según la cantidad de letras. Mírenme. Según la cantidad de letras, chicos, lo vamos a dividir en lo siguiente. Cuando tiene una sola letra, se le llama monolítera. Lítera quiere decir letra. Entonces, una sola letra, monolítera. Pero estamos hablando solo de la sílaba. No estamos hablando de la palabra. Por ejemplo, yo tengo la palabra oía. Lo divido en sílabas. O, I, A. Entonces, la primera sílaba, ¿cuántas letras tiene? 1, profesora. Correcto. Entonces, la primera sílaba es monolítera. La segunda sílaba, ¿cuántas letras tiene? 1, profesora. Entonces, es monolítera. Y por último, la tercera, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas letras tiene esta sílaba? Tiene una sola letra, por lo tanto, es monolítera. Siguiente ejemplo. Tengo la palabra abril. Lo vamos a dividir en sílabas. Una vez que tú lo divides en sílabas, vas a ponerte a contar cuántas letras tiene cada sílaba. Primero, tenemos la A. ¿Cuántas letras tiene esta sílaba? Una sola letra. Por lo tanto, esta sílaba es monolítera. Y la siguiente sílaba, que es bril, ¿cuántas letras tiene? Contemos. 1, 2, 3, 4. Tiene 4. ¿Será monolítera esta sílaba por el número de letras? No, profesora. Correcto, no es monolítera. En esta palabra solamente tenemos una sola sílaba, que es la primera, que es monolítera. Siguiente, bilítera. Bilítera es cuando tiene 2 letras la sílaba. Por ejemplo, tenemos la palabra mapa, lo dividimos en sílabas. Una vez dividido en sílabas, vamos a contar cuántas letras tiene cada sílaba. Primera sílaba, ma. 1, 2. 2 letras. Entonces, esta es bilítera. Pa. ¿Cuántas letras tiene? 1, 2. Entonces, es bilítera. Toda esta palabra tiene sílabas bilíteras. Siguiente, pared. Lo dividimos en sílaba. Pa y re. La primera, pa. ¿Cuántas letras tiene esta sílaba? Tiene 1, 2. Por lo tanto, esta es una sílaba bilítera. Iret, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3. ¿Será bilítera? No, no es bilítera, porque para que sea bilítera tiene que tener solamente 2 letras la sílaba. Correcto. Pasemos al siguiente, trilítera. Trilítera es cuando la sílaba va a tener 3 letras. Por ejemplo, tengo la palabra pensar. Lo divido en sílabas, pen y sar. ¿Cuántas letras tiene la primera sílaba? 1, 2, 3. Tiene 3 letras. Por lo tanto, es trilítera. ¿Cuánto tiene la segunda sílaba? Tiene 1, 2 y 3 letras. Por lo tanto, las 2 sílabas son trilíteras. Siguiente. Tengo la palabra papel. Lo dividimos en sílabas. Pa y pel. La primera. ¿Cuántas letras tiene la sílaba pa? Contemos. 1, 2. 2 letras. ¿Será trilítera? No, profesora. ¿Y qué clase será si tiene solamente 2?
es bilítera. Entonces no lo subrayamos porque nos está pidiendo trilíteras. Pel. ¿Cuántas letras tiene esta sílaba? 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, ¿qué clase de sílaba por la cantidad de letras es? Trilítera. Correcto. Siguiente. Tetralítera significa que tienen 4 letras la sílaba. Tengo la palabra cristal y lo dividimos en este caso en sílabas. Cris y tal. Contemos cuántas letras tiene la primera sílaba. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es tetralítera. 4 letras. La segunda sílaba, tal. ¿Cuántas letras tiene? 3, profesora. ¿Será tetralítera? No, profesora, es trilítera. Correcto, muy bien. Siguiente, pentalítera. Las sílabas, en este caso, pentalíteras, por el número de letras, se refiere a que tiene 5 letras, 5 letras. Tenemos la palabra transcribir. Lo dividimos en sílabas. Transcribir. Muy bien. La primera sílaba, ¿cuántas letras tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Será pentalítera? Sí, profesora, porque tiene 5 letras. La segunda sílaba, cri. ¿Cuántas letras tiene? Tiene 3, profesora. ¿Será pentalítera? No, no es pentalítera, será trilítera. Y vir, ¿cuántas letras tiene esta sílaba? Tiene 3, por lo tanto es trilítera. Correcto. Seguimos. Hexalítera es aquella sílaba que va a tener 6 letras. Por ejemplo, tengo agriáis. Lo dividimos en sílaba. Agriáis. A, la sílaba A. ¿Cuántas letras tiene? 1, profesora, sería monolítera. Y griáis, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Por lo tanto, es hexalítera. Correcto. Miren, chicos, si ustedes se dan cuenta, en una sílaba, en una palabra, al momento que nosotros lo dividimos en sílabas, nos vamos a dar cuenta que puede tener sílabas que tengan una sola letra, sílabas que tengan 4 letras, etcétera, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay algunas que van a tener solamente sílabas de 2 letras cada uno, pero también van a tener una combinación, en este caso, de la cantidad de letras de cada sílaba. Entonces, según la cantidad de letras tenemos monolítera, una sola letra, bilítera, 2 letras, trilítera, 3 letras, tetralítera, 4 letras, pentalítera, 5 letras y hexalítera, 6 letras. Recuerden que lo tienen que contar una vez que han separado en sílabas. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos visto según la cantidad de letras. Hasta ahí hemos visto la parte teórica de la clase de ortografía, ¿no? Y esta parte, todo lo que es la parte teórica, lo que van a hacer ustedes es escribirlo en su cuaderno, así conforme están los esquemitas, en mapas conceptuales, cuadros de doble entrada. Lo hacen muy bonito, utilicen sus colores, si no tienen colores, utilicen lapicero rojo o azul para que hagan su esquema, colocan el tema, colocan el desempeño, y luego el desarrollo teórico y escriben el esquema que les he proporcionado. Ahora vamos a pasar a desarrollar la práctica de clase. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar ahora la práctica de clase. Yeah. Aquellos que no pueden, en este caso, imprimir su módulo, lo escriben en este caso, la interrogante con la respuesta, nada más. ¿Ya? Hay unas actividades que están dentro del desarrollo teórico de su módulo, ¿no? Los que pueden imprimir su módulo lo hacen nada más en su módulo, no hay ningún problema. Y los que no, traten de escribir cada una de esas actividades en su cuadernito. Primera actividad. Nos pide que nosotros reconozcamos los elementos de la sílaba en las siguientes palabras. Y ustedes recordarán que los elementos de la sílaba viene a ser cabeza, cima y coda. Cabeza, cima y coda. Vamos a reconocer que tenemos carretera. ¿Ya? Primero hay que dividirlo
en sílabas, ¿ya? Y de cada sílaba debemos reconocer sus elementos. Primero, tenemos, esta palabra se divide en carretera. Vamos a hacerlo. La C. En este caso, la C, ¿qué viene a ser? La C viene a ser cabeza. Cabeza. Muy bien. ¿Cuál es la otra letra de esta sílaba? La A. La A viene a ser cima. Correcto. Seguimos. Tenemos la primera sílaba. Ponemos un guioncito, vamos a la segunda sílaba. La segunda sílaba, si ustedes se dan cuenta, está compuesta por las letras R. Entonces, tenemos la R viene a ser una cabeza compuesta. Colocamos cabeza. Y tenemos la E, que es parte de esta sílaba, viene a ser cima. ¿Correcto? Ya está la segunda sílaba de esta palabra. La tercera sílaba, tenemos la T y la E. La T viene a ser cabeza. Correcto. Y la E viene a ser cima. Los que tienen su modulado, vayan desarrollándolo. La tecnología, ¿no es cierto? A veces se nos hace un poquito complicado. Ya tenemos, ¿cuántas sílabas? Tenemos 1, 2, 3 sílabas. Y esta palabra tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. Nos falta la R, que viene a ser cabeza. Y por último, la A, que viene a ser cima. La cima. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al siguiente. Tengo comedor. La C viene a ser cabeza. Pasamos, la O viene a ser cima. Luego, primera sílaba, ahora vamos con la sílaba M. La M viene a ser cabeza. Y la letra E viene a ser cima. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos a la sílaba DOR. La D viene a ser cabeza. Seguimos. La O viene a ser cima. Y por último, la R viene a ser coda. ¿Correcto? Muy bien. Emprendedor. Tengo emprendedor. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Perdón, la palabra es emprender. Emprender. 3 sílabas. Correcto. Vamos a ubicar de cada sílaba, en este caso, sus elementos. La E. ¿Qué vendría a ser, chicos? ¿Cabeza o cima? ¿Cabeza? ¿Cabeza? No. ¿Qué vendría a ser? Cima, profesora, porque la cima está constituida por la vocal. Entonces aquí tenemos la cima. Luego tenemos de esta misma sílaba la M. ¿Qué viene a ser la M? ¿Cabeza o coda? Cabeza, profesor. ¿Cabeza? No. ¿Qué viene a ser? Coda, profesora. Correcto, coda, porque está la consonante después de la cima. Siguiente, tenemos pen. A ver, la P y la R, que es una cabeza compuesta. Una cabeza. Luego tengo la E, que viene a ser cima. Y luego tengo la N, que viene a ser, en este caso, coda. Coda. ¿Me falta una sílaba acá? Sí, profesora, le falta der.
la D, que viene a ser cabeza. Y tenemos la E, que viene a ser cima. Y por último, tenemos la R, que viene a ser coda. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Hasta ahí hemos reconocido, en este caso, los elementos de la sílaba. Ahora, hay otra actividad más abajito, según la intensidad. Y según la intensidad, si ustedes recordarán, hemos visto, según la intensidad, dos tipos de clases. Tónica y átona. Y aquí nos pide que silabiemos y en este lugar encerremos la sílaba tónica. Vamos a silabiar. Mesa. Conmigo ustedes ahí en su casita. ¿Cómo silabiamos? Mesa. Correcto. Y en este caso, ¿cuál viene a ser la sílaba tónica? Muy bien. Lo hemos separado en sílabas a la palabra mesa. ¿Cuál es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? Me, correcto. Vamos ahora a separar la segunda palabra, felicidad. A ver, separen felicidad. Fe, li, si, da. Pronuncien ustedes, ¿cuál es la sílaba con mayor fuerza de voz? That, correcto. Entonces vamos a encerrar that. Correcto, seguimos. Vamos a separar la siguiente palabra. Atmósfera. A ver, vayan separando ustedes. Atmósfera. Ustedes ya habrán dado cuenta que la sílaba con mayor fuerza de voz es aquella que está tildada. ¿Cuál sería? Mos, correcto. Entonces vamos a encerrar mos. Siguiente, tenemos la palabra insignia. Separemos insignia. Insignia. Correcto. Una vez separado, pronuncien ustedes. ¿Cuál es la sílaba con mayor fuerza de voz? Sig. Correcto. Entonces vamos a encerrar la sílaba sig. Correcto. Y por último, tenemos la palabra cómplice. Vayan separando ustedes. Separemos todos. A ver. Cómplice. Es fácil cuando la palabra está tildada. Sabemos que cuando una palabra lleva tilde, sabemos que en donde está la tilde es la sílaba con mayor fuerza de voz. En este caso sería com. Cuando no lleva tilde, tenemos que pronunciar adecuadamente para saber dónde está la mayor fuerza de voz. Muy bien, chicos. Seguimos. Seguimos. Y tenemos otra actividad. Dice que separen sílabas las siguientes palabras e indique su clasificación según su cantidad. Pero en este caso vamos a separarlos y vamos a ver según la cantidad de sílabas. ¿Cómo se llama? Según la cantidad de sílabas. Primero, separemos divertido en sílabas. A ver, ustedes también ahí. Divertido. A ver, ¿cuántas sílabas encontramos en esta palabra? 1, 2, 3, 4. Correcto. 4 sílabas. ¿Cómo se le llama cuando encontramos que una palabra tiene 4 sílabas? Tetrasílaba, profesora. Correcto. Tetrasílaba. Muy bien. Siguiente palabra. Tengo la palabra medimos. Separemos en sílabas, chicos. Medimos. Medimos.
En esta palabra, ¿cuántas sílabas tiene? Contemos. 1, 2, 3. Tiene 3 sílabas, profesora. Entonces, si tiene 3 sílabas, se llama trisílaba. Trisílaba. Correcto. Siguiente. Tenemos emprendedor. Emprender. Separemos en sílabas. Emprender. ¿Cuántas sílabas encontramos? 3, profesora. Entonces, ¿qué será? Trisílaba. Trisílaba. Y por último, tenemos la palabra existir. Existir. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 3. Entonces es trisílaba. Trisílaba. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí. Hasta ahí entendido. Miren, había actividades para cada uno de lo que hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar la práctica de clase. ¿Entendido, chicos? Vamos a desarrollar la práctica de clase. A ver, dice. En la práctica de clase me piden lo siguiente. Dice, palabra que no posee cabeza compuesta. ¿Qué es la cabeza compuesta? Es aquella cabeza que va a estar constituida por 2 consonantes, ¿correcto? Y me dice que busque aquella palabra que no tiene una cabeza compuesta. Ustedes, a ver, tengo 5 palabras. Vamos a separar las 5 en sílabas. Tengo la palabra globo, separemos en sílabas. Globo. Entonces, vemos acá que la primera sílaba tiene una cabeza compuesta. Correcto. Entonces, esta palabra sí tiene cabeza compuesta. Seguimos. Cráter. Separemos en sílabas. Cra y ter. Entonces, vemos que la primera sílaba tiene una cabeza compuesta. Seguimos. Cómpralo. Separemos en sílabas. Cómpralo. ¿Alguna de estas sílabas tiene cabeza compuesta? Sí, ¿no es cierto? Pra tiene una cabeza compuesta, por lo tanto no es la respuesta. Me piden que no tenga una cabeza compuesta. Choclo. Separemos. Choclo. ¿Tiene cabeza compuesta? Sí tiene. Las 2 sílabas tienen cabeza compuesta. Seguimos. Separados. Separemos en sílabas. Se-pa-ra-dos. ¿Tiene cabeza compuesta? La primera sílaba no, la segunda sílaba tampoco, la tercera tampoco y la cuarta tampoco. Por lo tanto, la respuesta sería, en este caso, separados. Marquemos la respuesta. Porque esta palabra no tiene sílabas con cabeza compuesta. Seguimos. Pregunta 2. En la pregunta 2 dice lo siguiente. Señala la alternativa correcta. A ver. 1. ¿Las sílabas siempre poseen cabeza? No, no es cierto. Yo les he dicho que una sílaba siempre debe tener cima, pero puede que no tenga cabeza y puede que no tenga, en este caso, coda. ¿Correcto? Entonces, ¿las sílabas siempre poseen cabeza? Falso, falso. 2. ¿Los núcleos silábicos siempre son las vocales? Verdadero, porque les he dicho en la teoría que un núcleo silábico viene a ser la vocal. Siempre un núcleo silábico es la vocal. Verdadero. Y este viene a ser 3, chicos. Ahí le ponen el número 3. Y 3. ¿La coda siempre va después de la cima? A ver, recuerden, ¿la coda va antes o después de la cima? Después, profesora. Correcto. Entonces, la respuesta sería, ¿quiénes son correctas? Sería la 2 y la 3. Recuerden aquí poner en la tercera número 3. La respuesta sería la letra A. La letra A. 2 y 3. Seguimos. Pregunta número 3. Dice, alternativa formada por los siguientes elementos. ¿Observan ustedes acá? Tienen aquí los siguientes elementos. Entonces, aquí vemos que una palabra va a tener 1, 2, 3, 4 sílabas, ¿correcto? La primera sílaba va a estar conformada por una cabeza compuesta, una cima y una coda compuesta. La segunda sílaba va a tener una cabeza simple más la cima. La tercera sílaba va a tener una cabeza simple más la cima más la coda.
Y por último, la cuarta sílaba va a tener una cabeza simple más la cima, ¿correcto? Vamos a ubicar entre las alternativas cuál de ellas es igual a la premisa que nos dan. Anticristo. Separemos en sílabas. Anticristo. Pero ustedes ya se dan cuenta que la primera sílaba empieza por cima y luego sigue la coda. Entonces, no va con la primera sílaba. Correcto. Seguimos. Creatividad. Separemos. Creatividad. ¿Correcto? A ver. La primera sílaba tiene una cabeza compuesta, ¿correcto? Tiene una cima. Y luego tiene una coda compuesta. No, entonces no es la respuesta. Seguimos. Presionar. Separemos en sílabas. Presionar. A ver. ¿Tiene cabeza compuesta la primera sílaba? Sí. ¿Tiene cima? Sí. ¿Tiene coda? No, por lo tanto no es la respuesta. Seguimos. Platanitos. Platanitos. Separemos. Ya lo hemos separado. Ahora ubiquemos. Primera sílaba. Pla. ¿Tiene cabeza compuesta? Sí, profesora. ¿Tiene cima? Sí. ¿Tiene coda la primera sílaba? No tiene coda, por lo tanto no es la respuesta. Vamos a la D. Transparente. Separemos. Transparente. Correcto. Primera sílaba. Trans. ¿Tiene cabeza compuesta? Sí, profesora. ¿Tiene cima? Sí. ¿Tiene coda compuesta? Sí. NS. Correcto. Va con la primera sílaba de la premisa. Segunda sílaba tiene que tener cabeza y cima. P. Cabeza, A, cima. Correcto. Tercera sílaba. Ren. Tiene que tener cabeza, cima y coda. R, cabeza, E, cima, N, coda. Correcto. Y por último, la última sílaba debe tener cabeza y cima. T, cabeza, E, cima. Entonces, la respuesta sería la letra D. Para esto, ustedes tienen que separar, chicos, cada palabra en sílabas y cada sílaba tienen que analizarlo. Siguiente. En la palabra correctamente. Tengo la palabra correctamente. Entonces, ¿hay 4 sílabas? Separemos, chicos. Correctamente. ¿Hay 4 sílabas? No, no hay 4 sílabas. Hay 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Entonces la primera es falso. ¿Hay 5 sílabas? Sí, verdadero. 3. ¿Hay 4 núcleos silábicos? A ver, recuerden que cada sílaba tiene su núcleo silábico compuesto por la vocal. En la primera sílaba, co, la O, núcleo silábico, 1. En la red, la E, núcleo silábico, 2. Ta, la A, núcleo silábico, 3. Men, la E, núcleo silábico, 4. Y la E, núcleo silábico, 5. Entonces, ¿hay 4 núcleos silábicos? Falso. No hay 4 núcleos silábicos, sino hay 5. Siguiente. ¿Existe cabeza compuesta? ¿En la primera sílaba co hay cabeza compuesta? No. ¿En la segunda sílaba? Sí, la R. Correcto. Entonces, hay una cabeza compuesta. Verdadero. ¿Existe coda compuesta? La primera sílaba no tiene coda. La segunda sílaba sí tiene y es simple. La tercera sílaba no tiene coda. La cuarta sílaba sí tiene coda y es simple. Entonces, ¿existe coda compuesta? Falso. Entonces, ¿cuáles serían verdaderas? Hay 5 sílabas, la 2 y la número 4. Existe cabeza compuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la 2 y la 4, la letra C. La letra C. Correcto. Seguimos. 5. Señala la alternativa que presenta cabeza compuesta. Ubiquen. Padrastro, turrones. A ver, pa no tiene cabeza compuesta. Dras sí tiene cabeza compuesta. Y tro sí tiene, esta palabra sí tiene cabeza compuesta. Turrones, sepárenlo en sílabas. Turrones. ¿Tiene cabeza compuesta alguna de esas sílabas? Sí, profesora, en la ro. Correcto. Entonces, la A sí tiene cabeza compuesta. Y la B, ¿tendrá cabeza compuesta? Tengo lobato y camastro. Separemos. Lobato, ninguna tiene cabeza compuesta.
Camastro, sí, la tro, profesora, tiene cabeza compuesta, correcto, pero la primera no tiene. Me dice que la alternativa que presenta cabeza compuesta, ambas deben tener cabeza compuesta, entonces la B no sería. Ventanas, ventanas, ¿tiene cabeza compuesta? No, profesora. Manitos, ¿tiene cabeza compuesta, manitos? No, profesora, no tiene cabeza, correcto. La D, paleta, separen en sílabas, paleta. ¿Tiene cabeza compuesta esas sílabas? No, profesora. Camote, separemos. Camote. ¿Tiene cabeza compuesta? No, profesora, no tiene cabeza compuesta. Labios. ¿Tiene cabeza compuesta? Sepárenlo en sílabas. Labios. ¿Tiene cabeza compuesta? No, profesora, no tiene cabeza compuesta. Anillo. ¿Tiene cabeza compuesta? Separemos. Anillo. Sí, profesora, en yo, correcto, pero la primera, que es labios, no tiene. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A, padrastro y turrones. Muy bien, chicos. Vamos a la número 6. En la palabra comunicación, los núcleos silábicos son. Muy bien, para esto hay que separar en sílabas. Separemos comunicación en sílabas. Comunicación, correcto. Vamos a ver. En la primera sílaba, ¿cuál es el núcleo silábico? Co, profesora, correcto, co. Muy bien. En la segunda, ¿cuál es el núcleo silábico? En la segunda, ¿cuál es el núcleo silábico? Que viene a ser la sílaba mu. Profesora, correcto, la U. En la sílaba ni, la I. En la sílaba ka, la A. En la sílaba sion, tengo dos vocales, profesora. Pero habíamos explicado que la cima tenemos la que funciona como núcleo silábico, que es la de mayor fuerza de voz, y la I que funciona como vocal marginal. Entonces, aquí, ¿cuál es el núcleo silábico? ¿La I o la O? La O, profesora, porque tiene mayor fuerza de voz. Correcto, la O. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ya lo encontraron? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? En la primera sílaba, la O, correcto. En la segunda sílaba, la U. En la tercera sílaba, la I. En la cuarta sílaba, la A. Y en la quinta sílaba, la O. Muy bien. Entonces la respuesta sería la letra E. Seguimos con la pregunta número 7. En la palabra aliéntalo, las cimas son. Las cimas, me están diciendo, chicos, las cimas. Ya no me están diciendo simplemente para yo ver cuál es el núcleo, sino las cimas. Y las cimas vienen a ser las vocales. Entonces, separemos aliéntalo. Tenemos a, lien, ta, lo. Tenemos 4 sílabas. ¿Correcto? 4 sílabas. Ahora, en la primera sílaba, ¿cuál es la cima? A, muy bien, la A. Cualquiera de esas alternativas puede ser. Correcto, profesora, cualquiera de ellas puede ser. Segunda sílaba, lien. ¿Cuál es la cima? Profesora, la cima viene a ser la vocal o vocales. Muy bien, correcto. Entonces, ¿cuál sería acá? IE, correcto, muy bien. Entonces, mi alternativa puede ser la A o puede ser la E. Muy bien. Vamos con la siguiente sílaba. Ta. ¿Cuál es la cima? Profesora, la A, correcto, la A, muy bien. Y en la última sílaba, la O, correcto. Entonces la respuesta no pueden estar las dos porque estas dos no pertenecen a la misma, en este caso sílaba, sino la respuesta es la letra E. La respuesta es la letra E. Muy bien, chicos. Seguimos, chicos, con la pregunta número... A ver, vamos a ponerlo correcto. Pregunta 8. Dice, en una cabeza compuesta necesariamente debe haber. Recuerden, una cabeza compuesta ¿qué tiene que ver? Según la definición. Ya. Una cabeza compuesta está constituida por 2 consonantes. Correcto, 2 consonantes. Entonces, vamos a ver las alternativas. ¿Una vocal abierta? No, profesora. ¿Una vocal cerrada? No. ¿Una consonante?
Puede ser una consonante si es simple, pero me están diciendo cabeza compuesta. ¿Una vocal y una consonante? No, profesora. Tiene que haber dos consonantes. La respuesta sería la letra E. 9. Señala la alternativa que no presenta coda. Muy bien. Recuerden que tenemos que separar para ver. Tenemos que separar en sílabas. Religiones. Separemos en sílabas. Religiones. Ahora vamos a ver si en alguna de ellas no presenta coda. En la re, ¿tiene coda? No tiene coda. Li, ¿tiene coda? No. Gio, ¿tiene coda? No. Nes, ¿tiene coda? Sí, profesora, la S. Correcto. Entonces, esta no sería nuestra alternativa porque nos pide que no presente coda. B, cabizbajo. Separemos en sílabas. Ca, bis, ba, jo. Ca, ¿tiene coda? No, profesora. Bis, sí, profesora. Y una vez que encontramos coda, entonces esta no es la respuesta. C, terrateniente. Separemos. T, ra, te, mien, te. La sílaba T, ¿tiene coda? No, profesora. La ra, no, profesora. La sílaba T, no. Mien, sí, profesora, tiene coda. La N, correcto. Entonces esta no es la respuesta. Zapatilla, separemos. Zapatilla. ¿Tiene coda sa? No, profesora. Pa, tampoco. La sílaba ti, tampoco, profesora, no tiene coda. ¿Y la ya? No, no tiene coda. ¿Esa podría ser nuestra respuesta? Sí, profesora, esa podría ser nuestra respuesta. A ver, vamos a ver la E, de repente encontramos dos respuestas. A ver, tenemos cerrajeros. Separemos en sílabas. Cerrajeros. La sílaba C, ¿tiene coda? No. La ra, no. La G, no. Ros, sí, profesora, tiene coda. Entonces la respuesta sería la letra D. La letra D. Estas sílabas no presentan coda. Vamos a la número 10. A ver. ¿Cuántas sílabas presenta la palabra desbaratar? Me están preguntando cuántas sílabas. Vamos a contar. Vamos a separar en sílabas. Conmigo y ustedes en su casa, chicos. A ver. Desbaratar. ¿Cuántas sílabas hay? Contemos. Des, 1. Ba, 2. Ra, 3. Tar, 4. Correcto. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 4. La respuesta sería la letra D. Pregunta número 11. Dice, ¿cuántas sílabas presenta la palabra transporte? Separemos en sílabas, chicos. Ustedes en sus casas. A ver, conmigo. Transporte. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas? 3. Correcto. Muy bien. Tiene 3 sílabas. Muy bien. Pregunta número 12. Vamos a la pregunta número 12. A ver. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Muy bien. Ya las palabras están separadas en sílabas. Vamos a ver cuál es la alternativa que tiene la sílaba tónica correctamente subrayada. Recuerden que la sílaba tónica es aquella que tiene la mayor fuerza de voz. A ver, tenemos la palabra sílaba. Pronuncien, chicos. Sí-la-va. Entonces, ¿la va es la mayor fuerza de voz? No, profesora, porque la sí lleva tilde y usted ha dicho que cuando la sílaba lleva tilde, esa es la que tiene la mayor fuerza de voz. Correcto, entonces la A está mal, subrayada la sílaba tónica. Balazo. ¿La mayor fuerza de voz está en so? No, profesora, la mayor fuerza de voz debería estar en la, correcto. Balazo, muy bien. Cuchara. Pronunciemos. Cuchara. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En cha, profesor. ¿Está subrayado correcto? Sí. La C es la respuesta, profesora. Vamos a ver si no es la D o es la E. De repente hay dos alternativas. Tenemos la palabra cortina, separado en sílabas. Cortina. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? ¿Dónde debería llevar la mayor fuerza de voz? Digo, cortina. En la ti, profesora. Correcto, entonces está mal subrayado. Tengo la palabra tetera. Pronuncien ustedes. Dice que la mayor fuerza de voz debe estar en la T. Está subrayado. ¿Yo cómo pronunciar? Tétera. ¿Es correcto decir tétera?
No, profesora, ¿cómo se debe pronunciar? Tetera, correcto. Entonces, la mayor fuerza de voz está en la segunda T. Entonces, la respuesta para la número 12 sería la letra C. Correcto. 13. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. A ver, tenemos la palabra Luzmila. Está separado en sílabas. Luzmila. El a mí, correcto, ahí está la mayor fuerza de voz. A ver, el Fabricio, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? La palabra es Fabricio, porque ahí está subrayada en cio, ¿no es cierto? Entonces yo diría Fabricio. No, profesor, está mal pronunciada, sería en bri, Fabricio. Correcto. La segunda dice cevitas. Entonces, aquí está subrayada C. Yo digo cevitas, digo cevitas. No, profesor, está mal pronunciado. Ahí no lleva la mayor fuerza de voz, sería en la B, cevitas, correcto. Y acá dice la palabra manita, pero aquí la mayor fuerza de voz está en la ta. Yo digo manita, manita. No, profesora, es manita, y la ni, correcto. Tengo la E, pantera, es la palabra, pero acá me dice que la sílaba tónica está en pan. A ver, pronunciamos. Pántera. Cuando yo quiero decir al animal, pántera. No, Miss, así no se pronuncia. Correcto, es pantera en la T. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Luzmila, correcto. La respuesta sería la letra A. Para que ustedes puedan ubicar la mayor fuerza de voz, yo les recomiendo que pronuncien. Y donde ustedes colocan la mayor fuerza de voz, ahí pronúncielo con mayor fuerza de voz y se van a dar cuenta si están pronunciando adecuadamente la palabra. 14. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Nuevamente, la número 14. Tengo la palabra librito. Entonces, aquí está subrayado to. A ver, pronunciamos y den la mayor fuerza de voz en la to. Librito. A ver, pásame el librito. ¿Correcto? No, profesora, es librito. En la bri, correcto, entonces está mal. La B dice, la palabra es despegar, pero aquí la mayor fuerza de voz está en la P. A ver, pronunciamos despegar. Vamos a despegar. ¿Correcto? No, profesora, sería despegar. Muy bien, sería en la edad. La C, cuaderno. Vamos a pronunciar en la cual la mayor fuerza de voz. Pásame el cuaderno. Pásame el cuaderno. ¿Es correcto pronunciarlo de esa manera? No, la mayor fuerza de voz debe ir en la DER, cuaderno, muy bien. Tengo la palabra sillita, y acá dice que la mayor fuerza de voz está en la TAN. A ver, pronunciamos, sillita, sillita. ¿Es correcto? No, profesora, debe ir la mayor fuerza de voz en G, entonces está mal, correcto. E, vehículo, la mayor fuerza de voz está en la I. Pronunciamos, vehículo. ¿Es correcto? Sí, profesora, es correcto. Entonces la respuesta es la letra E. Está correctamente subrayada la sílaba tónica. Muy bien. Recuerden ustedes que la E se separa de la I porque la I lleva tilde y cuando lleva tilde se pronuncia el hiato. Se produce el hiato, por lo tanto debemos separar. Muy bien. Seguimos. 15. Marca la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Entonces, vamos a marcar la alternativa que tiene correctamente subrayada la sílaba tónica. Ya se seca la garganta. Seguimos, chicos, para terminar. Tengo la palabra cajoncito, ¿correcto? Entonces, aquí me dice que la mayor fuerza de voz debe ir en con. Entonces yo digo, cajoncito. ¿Es correcto? No, profesora, debe ser sí. Muy bien, chicos. Tengo la B, televisión. ¿Dónde lleva la mayor fuerza? Aquí está subrayación. Pronunciamos, televisión. ¿Correcto? Sí, profesor, está bien esa subrayada la sílaba tónica. La C, camioneta. A ver, dice que la sílaba tónica está en ta. Pronunciemos, camioneta. Vamos a la camioneta. ¿Correcto? No, profesor, está mal. Sería camioneta en la NE. Muy bien, chicos. Tengo la siguiente, la D, zapatilla. La mayor fuerza de voz dice que está en sa. Entonces yo digo, zapatilla. Digo, zapatilla. ¿Es correcto? No, profesora, debería ir en la ti. Muy bien, chicos. Seguimos. Archipiélago.
Ya se habrán dado cuenta. Miren, esta sílaba lleva tilde. Por lo tanto, aquí debe ir la mayor fuerza de voz y está subrayado en la A. Entonces, la respuesta para la número 15, ¿cuál sería? Para la número 15, televisión, correcto. Televisión. Entonces, marcamos la respuesta. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos terminado la práctica de clase. Recuerden, tienen que silabiar adecuadamente y tienen que pronunciar la palabra adecuadamente. Muy bien, queda una tareita para ustedes, una tarea para la casa. Les vuelvo a repetir, lo único que va escrito en su cuaderno es la parte teórica, Pero en este caso, si usted no puede imprimir el módulo, solamente lo que tiene que hacer, aparte de copiar la teoría, lo que va a hacer usted es escribir, luego de haber copiado la teoría, escribir tarea para la casa, escribe la pregunta número 1, que me piden marca la alternativa que tiene correctamente subrayado la sílaba tónica. Lo que van a hacer ustedes es buscar cuál de estas alternativas está correctamente subrayada la sílaba tónica y escriben solo la alternativa correcta. No escriban todas las alternativas, ¿ya? Eso es para los alumnos que no puedan imprimir su módulo. Para aquellos que pueden imprimir su módulo, lo imprimen, ustedes marcan la respuesta, lo archivan todo el módulo en su folder y luego simplemente le toman foto a la teoría para ver lo que ustedes han hecho en cuanto a la teoría y le toman foto a la tarea para la casa para yo poder revisarlo y ver en qué han fallado y cuáles han hecho correctamente. Muy bien. Entonces, ya saben, aquellos que no pueden imprimir, escriben la pregunta y la alternativa correcta. Nada más. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos terminado lo que viene a ser el curso de ortografía. Espero me hayan entendido y en todo caso, cualquier duda que ustedes tengan, se pueden comunicar conmigo. No hay ningún problema, les puedo aclarar sus dudas que ustedes tengan, o también hay algunos que me pueden encontrar por las redes sociales, también les puedo atender, me mandan un mensajito y yo les respondo, no hay ningún problema. Un gusto haber trabajado con ustedes y espero que hayan podido entender la clase del día de hoy. Pórtense bien, apoyen a mamá, a papá en casa y recuerden evitar salir para evitar que esta pandemia pueda seguir avanzando. Cuídense mucho, que Dios y la Virgen siempre los cuide y los proteja. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho.